Hola, buenas tardes a todas las personas que os unís desde España y otros países europeos, y también dar buenos días a las personas que os unís desde América Latina. Soy Laura Rodríguez, directora de Marine Stewardship Council para España y Portugal, y en nombre del equipo daros la bienvenida a este seminario que hemos denominado Midiendo los impactos socioeconómicos y ambientales de la certificación MSC, nueva ciencia disponible. Antes de comenzar el seminario, queríamos unirnos a esta semana tan triste y dolorosa que está pasando en especial la gran familia de la pesca. Desde MSC queremos hacer llegar nuestras condolencias a todas las familiares y allegados del Villa de Pitanxo que ha naufragado en Terranova, y os animamos a uniros a nosotros en un minuto de silencio que vamos a hacer de manera virtual ahora mismo antes de empezar el seminario. Voy a apagar mi cámara desde este minuto y allí donde estéis, pues gracias por uniros a nosotros en este recuerdo al pesquero gallego. Muchas gracias. Muchas gracias, y para las personas que se han unido, recientemente estábamos haciendo un minuto de silencio en recuerdo de la tripulación del pesquero gallego que ha naufragado en Terranova. Y ahora sí, iniciamos el seminario. Este webinar que hemos organizado tiene un enfoque netamente científico. La ciencia es la base del estándar MSC y precisamente ahora hemos propuesto varias mejoras, varias reformas en una nueva versión del estándar que publicaremos el próximo año, y ahora mismo hay una consulta pública para estas mejoras en la que podéis participar hasta abril de 2022. Ahora en el chat vais a ver un link en el que podéis conocer más sobre estas propuestas a la revisión del estándar, y podéis aportar vuestros comentarios y vuestras observaciones sobre las posibles mejoras al estándar. También decir que este webinar forma parte de la Semana Mares para Siempre. Este es un evento que arranca hoy y que tendrá lugar durante los próximos días, en el que queremos acercar a la sociedad la importancia de los océanos y la pesca sostenible. Más de 70 entidades del ámbito pesquero, comercial, científico, educativo y de medios de comunicación se han unido a nosotros y van a estar comunicando los próximos días. Así que muchas gracias también por vuestra colaboración, y os animamos a que os unáis y participéis de las diferentes actividades. En esta edición de Mares para Siempre, los protagonistas son los pescadores y rederas de diferentes barcos certificados de Cantabria, Asturias y Galicia, que quieren lanzar un mensaje de agradecimiento a la sociedad por confiar y apoyar su apuesta por la pesca sostenible. De esta manera queremos hacer mucho más presente la conexión entre los productores y los consumidores, y cómo cada uno desde nuestro ámbito formamos parte del movimiento Mares para Siempre. Y con esta idea os dejo ya con Alberto Martín Aristín, que es responsable senior de pesquerías del sur de Europa, África, Oriente Medio y sur de Asia, que es la persona que va a dirigir y coordinar todas las ponencias a continuación. Muchas gracias, Alberto, cuando quieras. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias por esta introducción. Yo soy Alberto Martín, como ha comentado Laura, y voy a moderar este panel que tenemos a continuación, en el que va a haber varios expertos que iré presentando a lo largo de las distintas ponencias, y luego vamos a tener una media hora de debate, de preguntas. Os animo a que en cualquier momento utilicéis el chat para comentarios y el botón de preguntas y respuestas para cualquier pregunta que os surja, desde preguntas más técnicas a preguntas más de cualquier otro tipo relacionadas con MSC o con cualquier otra cosa. Yo os voy a hacer una muy breve presentación de 3 diapositivas, porque a continuación nos van a explicar, estos expertos y expertas nos van a explicar cuáles son los impactos de la certificación en MSC. Pero yo quería contaros un poquito los previos, por qué se generan impactos. Entonces, para esto voy a compartir una muy breve presentación que tengo aquí. Okay. Muy bien, me parece que ya la estáis viendo. Bien, entonces, lo primero que quiero señalar es que hay 2 estándares. Siempre hablamos del estándar de MSC, pero en realidad hay un estándar, que es una guía con distintos indicadores de rendimiento. Hay un estándar de pesquerías.
Y luego hay un estándar de cadena de custodia que tiene que ver con trazabilidad. Y digo esto porque a continuación nos van a presentar impactos que tienen que ver con las pesquerías, impactos en el agua, impactos a nivel ecológico, a nivel ambiental, pero también nos van a presentar impactos que tienen que ver con las empresas, impactos en la cadena de comercialización, impactos en el valor de las empresas, impactos en los precios de venta, etcétera, y eso tiene que ver más con el estándar de cadena de custodia, ¿de acuerdo? ¿Cómo surgen estas mejoras? Pues bien, aquí tenemos el gráfico de un iceberg en el que en la parte superior tenemos, digamos, lo que es más visual, ¿no? Lo que es más visual, lo que se conoce más, es la certificación de MSC. Sin embargo, hay una parte muy grande también que es la parte previa a esta certificación. Y las mejoras, las mejoras y los impactos, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, tiene que ver con todo, con la parte previa, es decir, cuando las pesquerías muchas veces de año diagnóstico, tengan planes de acción, estos se implementan mejoras, todo esto para aumentar el nivel de sostenibilidad y llegar a la certificación. Y una vez que las pesquerías, ahora estamos hablando de pesquerías, sino de empresas, este diagrama es para pesquerías, una vez que las pesquerías se certifican, tienen que seguir avanzando. ¿Y por qué tienen que seguir avanzando? ¿Por qué se les exige una mejora continua? Pues por lo siguiente. Porque en el estándar de MSC, las puntuaciones para cada uno de los indicadores, pues hay indicadores que tienen que ver con la especie objetivo, otros que tienen que ver con cómo son tus impactos en los hábitats, o cómo son tus impactos con tus interacciones con especies protegidas, o si estás teniendo bycatch o no estás teniendo bycatch. Todas estas cosas se miden con indicadores y esos indicadores se puntúan del 0 al 100, de tal forma que si la puntuación es menor de 60 en cualquiera de los indicadores, se suspende. Si la puntuación es mayor de 80, se concede la certificación y no hay ningún tipo de condiciones de mejora. Pero se dan muchos casos en el que hay algunos indicadores que puntúan entre 60 y 80. A estos indicadores que aún no llegan a 80, que es el nivel de mejores prácticas, a estos indicadores se les exige una condición de mejora. Entonces, esa condición de mejora puede ser en información, en cambiar el tipo de arte, en adaptarlo, en cambiar el manejo, en cambiar las zonas de pesca para minimizar impactos, en lo que sea. Entonces, parte de lo que nos van a contar después también tiene que ver cuando escuchéis condiciones de mejora para que sepáis que es en relación a esto, a las condiciones de mejora en la certificación. Y con estas pautas previas ya voy a finalizar mi presentación y quiero dar paso a mi compañera Katie Longo. Katie, ¿estás por ahí? Sí. Sí. Hola, Katie. Muy buenas tardes. Te escuchamos, pero no te vemos. Bueno, en cualquier caso... No sé por qué no consigo utilizar el video. Bueno, puede que sea algún tema de permisos, entonces tenemos a mi compañero Jorge por ahí entre bambalinas, así que si por favor, Jorge, nos configuras el tema de la cámara. Ya está, muy bien, ya te veo, muy bien, gracias. Bueno, Katie es investigadora principal de MSC, es doctora en biología pesquera, tiene experiencia en medición interdisciplinar de los impactos socioecológicos de los programas de sostenibilidad. Y hoy Katie nos va a hablar de los resultados del equipo de investigación de MSC, tanto en la parte ecológica como también algo muy importante que es la dimensión humana de estos programas de sostenibilidad y por qué es tan importante estudiarlo. Así que sin más dilación, muchas gracias Katie, un placer que estés hoy aquí con nosotros. Sabemos que para ti es un esfuerzo hacer esto en español, así que mi agradecimiento doble y the floor is yours. Gracias por todo. Muchas gracias, Alberto, y gracias a todos los que se unieron para escuchar esas presentaciones, esas ponencias. Y como dijo Alberto, voy a hablar de impactos y impactos bajo la lupa, y voy a deciros en un momento qué entendemos con bajo la lupa. Y porque vamos a mirar un poco de trabajo que hizo MSC con colaboradores externos sobre los mecanismos generadores de cambios del programa MSC. Voy a hablar de dos cosas en particular. Antes, hablar de los impactos ambientales, porque ese es el objetivo principal del programa MSC, pero también de la dimensión humana, los impactos sociales y económicos. Entonces, empezamos con los impactos sobre el medio ambiente. Y para hablar de impactos es importante recordarnos de que hay lo que dice la teoría de cambio del MSC.
La teoría de cambio es las hipótesis sobre las acciones y reacciones que todos los actores involucrados van a tener, que creemos que son ecosistemas de la visión del programa MSC. Y para llevar a ese resultado, pensamos que el MSC estimula una serie de cambios de comportamiento. Entonces, para saber si el programa está teniendo el impacto previsto por la teoría de cambio, el enfoque principal es mirar si han habido cambios en la gestión de pesca sostenible y si vemos señales en los ecosistemas que hay más sostenibilidad. Y voy a hablar de un estudio que acabamos de someter para peer review en una publicación enfocado sobre es una comparativa de poblaciones que tienen capturas certificadas MSC comparadas con pesquerías que no tienen certificación MSC. Y una pequeña definición para comprender un poquito más de qué hablamos. Lo que llamo población MSC es una definición rápida que utilizamos para referir a una población marina que fue evaluada bajo el principio 1 del estándar de pesquerías MSC. Alberto acaba de explicar un poco de cómo funciona el estándar de pesquerías. Y el principio 1 de los indicadores MSC se enfoca sobre la población que puede ser vendida con la etiqueta MSC. Y los datos para hacer esa comparación son datos que son todos públicos, son los datos utilizados para las autoridades nacionales y también multinacionales para tomar decisiones de gestión pesquera. Los datos son informaciones sobre la biomasa de la población que es target de la pesquería. En relación al nivel máximo sostenible, BMS-wide, Maximum Sustainable Yield, y el límite bajo que no queremos que sea la biomasa porque es un riesgo de sobrepesca. Y aquí hay también la referencia a la base de datos porque son públicos y todo el mundo puede acceder. Aquí hay un mapa para mostrar que es un análisis global y los puntos rojos son las poblaciones que no eran pescadas evaluadas bajo el principio 1 del estándar y los azules son poblaciones donde hay unas pesquerías certificadas para entonces que pasaron los marcos de sostenibilidad de MSC. Y lo que hicimos es una comparación entre los dos, mirar las poblaciones en relación a esos niveles de referencia. Lo que pido es de no reproducir y no distribuir ese gráfico que voy a enseñar porque el papel es todavía en revisión. Ese gráfico es un poco pequeño, pero es una serie histórica que parte de 2014 hacia el 2018. En el eje vertical hay la biomasa relativa al punto de referencia. Entonces, uno quiere decir que estamos bien, estamos a la biomasa máxima y encima de uno también es un estado de salud. Y la zona azul son las poblaciones MSC, mientras que las grises son las poblaciones no MSC. Entonces, lo que nos enseña ese gráfico es que las poblaciones MSC efectivamente respetan todos los criterios del principio 1 del estándar MSC, y eso nos dice que la etiqueta es creíble porque los productos de esas pesquerías son marcadas como sostenibles.
por lo menos en ese test miramos la sostenibilidad de la población. Hay muchos más indicadores en el estándar. La otra cosa que nos dice esa evaluación es que hay más probabilidad de sobreexplotación en las poblaciones no certificadas MSC. Eso no quiere decir que todo lo que no es certificado no es sostenible, pero lo que nos dice es que cuando hay la etiqueta MSC es una ganancia importante, es una información importante porque hay muchas pesquerías no certificadas que no son sostenibles o con riesgo de sobreexplotación. Entonces es un señal importante de haber esa etiqueta. Ese estudio está todavía siendo revisado, pero cuando será público hay muchos más detalles y si alguien quiere saber más, podrá ver todos los detalles allá. Pero hoy de que quería hablar es también la dimensión humana, los impactos sociales y económicos. Y volviendo otra vez a nuestra teoría de cambio, pero ahora mirándola un poquito más cerca, bajo la lupa, la verdad es que lo que vemos en ese círculo es que hay varios actores involucrados y todos tienen que participar y cambiar sus acciones para llevar a esos resultados que queremos de un ecosistema más saludable y una pesca sostenible. Y también, por ejemplo, por la certificación de las pesquerías, hay también involucrados los auditors que revisionan las pesquerías y también la cadena de suministro. Hay también muchos grupos de interés que son involucrados en la certificación, en comentar el estándar, que por ejemplo ahora es en la fase de revisión y comentarios para esos grupos. Y tienen un papel muy importante también en las pesquerías que no son todavía sostenibles, pero están en un percurso hacia la mejora de su desempeño. Entonces, hay muchísimos actores involucrados que tienen que cambiar su comportamiento y que son influenciados por el programa. Entonces es importante estudiar todo ese lado humano de sus acciones y reacciones y impactos sobre las comunidades de pesquerías y sobre todo los actores involucrados. Pero el problema es que no teníamos una base de datos comparable para estudiar estos mecanismos en todo nuestro programa global. Entonces empezamos a hacer entrevistas a grupos de interés utilizando un sistema que se podía reproducir en varios lugares del mundo. Las entrevistas son hechas a informadores clave de varios tipos de asociaciones de productores, actores en la cadena de suministro, instituciones, etc. Y las preguntas se enfocan sobre tres temas principales. Uno, la relación entre gastos y beneficios de ser involucrados en el programa de MSC, cambios en la cadena de suministro, en sus dinámicas, en las estructuras de empleo, y colaboraciones o al revés, en vez de colaboraciones, conflictos que puedan resultar porque hay cambios de todo esto, del comportamiento de todos esos actores. Para recoger los análisis utilizamos la ayuda de científicos independientes que eran expertos en esas metodologías. Y como dije, era importante para nosotros tener un método estándar que se pueda reproducir en pesquerías de no importa qué tamaño, qué estructura, y también en los primeros actores de la cadena de suministro. Y voy a hablar un poquito de los resultados que tenemos en algunos casos diferentes. El primer caso de estudio que voy a enseñar se desarrolló en Australia y miramos a los gastos y beneficios
Entrevistamos a 8 pesquerías diferentes y si podemos comparar los gastos directos e indirectos antes y después de la certificación con los beneficios que ellos nos han dicho de haber observado, podemos saber si la percepción de los con los que fueron entrevistados es que hubo más beneficios que gastos. Y también comprender de qué tipo. No nos enfocamos mucho sobre los beneficios antes de la certificación, también sí, Alberto nos enseñó que puede haber muchas actividades que ocurren en esa fase, pero preguntamos de los beneficios económicos que no fueran muy pronunciados porque muchas de esas pesquerías no utilizan la etiqueta MSC en el mercado, menos que una pesquería que efectivamente lo utiliza y la considera algo importante para su estrategia de mercado, por la merluza austral. Pero lo interesante era que todos reconocieron muchos beneficios sociales, en particular hablaron de la licencia social, su reputación con las instituciones, en algunos casos de algunas pesquerías también con el público, cambió por efecto de la certificación. También una parte muy importante eran beneficios institucionales. Esa región de Australia es muy particular porque el gobierno invirtió financieramente para soportar la certificación. Entonces, por ejemplo, toda la parte de investigación, de recogida de datos, de implementación de nuevo monitoreo fue financiado por el gobierno. Al revés, pero los mismos actores en las instituciones observaron que hubo varios beneficios, mejoras de algunas partes de su manejo, más colaboración con las pesquerías y mejor comunicación. Finalmente también observaron beneficios ecológicos en algunas de las pesquerías que tuvieron que hacer mejoras para certificarse. Entonces hubo más beneficios que gastos, pero lo interesante es que no eran económicos y esas eran pesquerías que no invirtieron mucho en estrategias de mercado, de utilizo de la etiqueta. Y si queréis saber un poco más, hay un papel que salió el año pasado que describe en mucho más detalle lo que os he contado muy rápidamente. El segundo caso estudio de que quiero hablar es en Estados Unidos, una pesquería compartida entre USA y Canadá por el atún blanco, la albacora. En particular, aquí hablo un poco de lo que aprendemos sobre cambios de estructura de la cadena de suministro, que es algo muy difícil a estudiar porque los datos cuantitativos no son disponibles. Muchas veces son datos sensibles, privados, pero pudimos en ese caso observar unos cambios en la cantidad de capturas que se vendieran a diferentes procesadoras. En particular, lo que veis en ese gráfico a la izquierda es cuánto vendían esos productores antes de su certificación a procesadoras certificadas y no certificadas. Las que son certificadas con la certificación de cadena de custodia MSC son en el azul más claro. A la izquierda vemos que son muy similares. Los no certificados y certificados compraban cantidades similares de pescado. Pero después que los productores se certificaron, prefirieron vender mucho más a las procesadoras que tenían su certificación, porque eso quería decir que podían vender con el MSC Ecolabel.
casi el 80%. Entonces, una diferencia muy importante y algo que no habíamos podido observar antes. Eso, una otra cosa que observamos es que un grupo de esos pescadores se organizaron para también crear su propia conservera y eso le permitió de tener precios más altos, price premium. Y la otra observación, y acabo de contarla, es el hecho que cambió la estructura de la cadena. Mucho más pescado pasaba por productores diferentes que antes de la certificación. Y también esos resultados son en un otro papel donde hay mucho más detalles sobre las características de esa pesquería. Pero no hay tiempo para hablar de todas las otras cosas interesantes que hay que descubrimos en ese estudio. Pero una otra cosa que quería describir aquí es un otro caso de estudio en el mismo papel descrito sobre la sardina de Portugal. La sardina de Portugal no está en el programa MSC hoy en día, fue retirada, pero descubrimos algo interesante porque era una situación donde ellos no tenían más beneficios económicos porque no tenían una certificación, pero nos hablaron de sus cambios de colaboraciones, el tercer tema de nuestras entrevistas. Los científicos y las asociaciones de productores describieron que tenían mayor confianza y una mejor colaboración como resultado de haber tenido la certificación MSC, porque para la certificación tuvieron que trabajar juntos. Y esos beneficios no son beneficios económicos, pero son beneficios que continuaron después de la retirada de la certificación. Y algo que no pasó durante el estudio, pero que es una actualización sobre la situación, es que hay ahora un nuevo plan de gestión. Entonces, esta cooperación ha llevado a un plan de gestión que ha sido considerado con precaución. Y por la primera vez en mucho tiempo las capturas autorizadas son en aumento en 2021. Y esos resultados son también, vienen también del mismo estudio que acabo de mencionar. Y Cristina Pita en particular, una de las colaboradoras, es la que hizo las entrevistas con la sardina. Entonces, nuestras conclusiones son que los beneficios del compromiso con el programa MSC varían en función de diferentes mecanismos sociales y económicos que dependen del contexto específico y también que cambian con el tiempo. Lo otro que confirmamos es que es importante monitorear esos impactos. Es importante por el programa MSC para confirmar si no hay impactos negativos y porque es importante también conocer los positivos. Es útil un sistema reproducible porque nos permite de hacer comparaciones, de comprender de verdad cuáles son los mecanismos que llevan a los resultados que queremos. Y la otra cosa que aprendimos es que es muy importante la iniciativa que tienen esos diferentes actores. Por ejemplo, los beneficios de la certificación dependen también de la iniciativa que toman las pesquerías independientemente para agregar valor a sus productos. Y con eso os doy las gracias. Y si queréis saber más, podéis también ir al sitio MSC, en particular en el Science and Research, en la página de Science and Research.
Muchísimas gracias, Katie. Muchas gracias por esta presentación tan concisa, que te has ajustado muy bien al tiempo. Han salido cosas muy, muy interesantes. Me quedo con algunas de ellas, como el tema de la licencia social, que también lo estamos viendo en algunas pesquerías más costeras aquí en España y que me parece muy interesante. O el tema de las cadenas de suministro, lo difícil que es analizarlas, la falta de datos cuantitativos. José Luis Fernández, que es nuestro ponente que viene a continuación, nos va a hablar también de esas cadenas de suministro y cómo analizar impactos en esas cadenas de suministro. Y ya mi último punto es el tema de la sardina ibérica. Bueno, también me parece muy interesante el ver cómo hay impactos a posteriori de la certificación. Y bueno, también decir que el stock de la sardina ibérica está mostrando signos de esperanza y de recuperación, que los dictámenes de ICES son mucho más esperanzadores que eran hace algunos años. Así que, bueno, quizás en breve podamos estar hablando un poco más de la sardina ibérica. En cualquier caso, muchísimas gracias, Katie, y tendremos tiempo para hablar de alguna de estas cosas en el debate dentro de un rato. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues a continuación me gustaría invitar a José Luis Fernández Sánchez. José Luis, cuando quieras, si quieres conectarte, ya te veo por ahí. Muy bien. José Luis es nuestro siguiente invitado. José Luis es economista, es profesor titular de la Organización de Empresas e investigador dentro del grupo de investigación de IDES, de Gestión Económica para el Desarrollo Sostenible del Sector Primario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria. Lleva ya casi 20 años de experiencia investigando en el sector pesquero y acuícola. Ha participado en infinidad de grupos de trabajo del Comité Científico Técnico y Económico Europeo, el STEC, la Unión Europea, para confeccionar distintos informes de los sectores pesqueros. También ha publicado artículos en GLOFIS, en Marine Policy, en Aquaculture Economies, etcétera, etcétera, y ha asistido a diversos congresos internacionales sobre economía pesquera y acuícola, donde ha presentado las investigaciones del grupo de investigación del que forma parte. Y la verdad es que es un placer hoy tenerte, José Luis, con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Llevamos siguiéndote la pista durante algunos años porque, pues seguíamos tus investigaciones y es un privilegio que nos las puedas contar tú directamente, las conclusiones de estas investigaciones que tu grupo de investigación ha estado llevando a cabo. Así que todo tuyo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto. Bueno, en primer lugar, antes de comenzar con la presentación, agradeceros tanto a Laura como a ti el haberme invitado y tener la posibilidad que me da MSC España y Portugal de presentar estos resultados, ¿no? Que, como ya hemos hablado, pues son 3 trabajos que a lo largo de los últimos 10 años hemos ido realizando y presentando en diferentes publicaciones internacionales. Bueno, voy a empezar con la presentación. Bueno, como ha dicho Alberto, concretamente yo de lo que voy a hablar es del impacto económico que ha tenido la certificación MSC, tanto en empresas como en los mercados pesqueros, y concretamente pues voy a mostrar los resultados de 3 trabajos diferentes que hemos realizado en estos últimos 10 años dentro del grupo de investigación. Bien, en primer lugar, antes de pasar a esos resultados, esos impactos económicos de la certificación MSC, bueno, en primer lugar, tener claro lo que entendemos por ecocertificación y concretamente el logo distintivo que se utiliza para diferenciar este tipo de productos, lo que ya llamamos ecoetiquetas, ecosellos, etcétera. En este caso concreto, este tipo de etiquetas o sellos tratan de, en el caso de los productos marinos, serían certificados que se otorgan a productos que se han obtenido generando el menor... Disculpa, perdona, creo que hay algún problema técnico porque no estamos pudiendo ver tu presentación. Como estaba comentando, antes de pasar a reflejar estos resultados, comentar únicamente, bueno, pues qué entendemos por este tipo de etiquetas. Como ya he dicho, pues son certificados que se otorgan a productos que se han obtenido generando el menor impacto posible en los ecosistemas marinos, ¿no? Y que luego en el mercado pues identificamos con un sello, un logo, una etiqueta, ¿no? Que nos permite diferenciarlos del resto de productos que no cumplirían
en principio con estos estándares de medioambientales. Bien, en segundo lugar, me gustaría reseñar o reflejar, aunque bueno, más o menos ya son conocidos, pero los diferentes beneficios y desventajas que tiene la ecocertificación o el poner una etiqueta, ¿no?, a este tipo de productos, el diferenciarlos. Bien, entre las ventajas que podemos obtener, tanto para empresas o productores, por una parte estaría lo que llamamos los economistas, ¿no?, la reducción de los costes de transacción, que es este tipo de etiquetas, sellos, permiten identificar en los mercados este tipo de productos que cumplen una serie de condiciones o estándares, con lo cual repercute en los consumidores en que tienen que utilizar menos tiempo y menos dinero en buscar y localizar y conocer este tipo de productos, con lo cual lleva un ahorro de costes en lo que son las transacciones mercantiles en los mercados con estos productos, ¿no? Por otro lado, está también el conseguir obtener un beneficio diferenciando el producto en los mercados. Esto es muy importante porque conseguimos, sobre todo en los productos pesqueros o de productos marinos o acuáticos, conseguimos salirnos de un problema que hay dentro del sector, que es el trabajar con commodities, es decir, con un producto que el consumidor ve como todas las especies o cada especie es igual, y no tiene en cuenta cómo ha sido obtenido, dónde ha sido pescado o cómo ha sido el método de obtención de ese recurso. Entonces, con este tipo de etiquetas o sellos sí conseguimos esa diferenciación del producto del mercado, y eso conlleva pues también para los productores o empresas un mayor poder de negociación en los mercados. Por otro lado, también hay una mejora de imagen, de reputación de la empresa o del productor. Puede crear también barreras de entrada a ciertos mercados geográficos o a ciertos mercados sectoriales. Y luego también uno de los beneficios que aporta, como hemos visto en la presentación anterior, como en el caso, como en alguno de los casos que nos ha señalado Katie, pues también facilita la entrada a nuevos mercados. Bien, entre las desventajas o costes que acarrea este tipo de proceso de certificación, pues por un lado están los costes de la certificación, la propia obtención de esa certificación conlleva una serie de costes, unos costes luego de administración o gestión, ¿no?, de la propia certificación que va a tener la empresa o organización que lo lleve a cabo, y por último podemos hablar del esfuerzo organizativo que le puede conllevar a la empresa o organización, o un esfuerzo personal si es un productor individual, pues ese esfuerzo de recogida de información, de preparación de la información, etcétera, ¿no? Bueno, esto al final lo que implica es un impacto, ¿no?, en la cuenta de resultados de estas empresas o productores, tanto positivamente a nivel de ingresos o negativamente de reducción de ingresos, y por otro lado un aumento o reducción en los costes. Eso es uno de los efectos o impactos que puede tener importante, y luego también está el conseguir mayores ventas y una mayor cuota de mercado con este tipo de productos. Bien, a continuación me gustaría ya presentaros los resultados de estos 3 estudios que hemos publicado en estos últimos 10 años. Concretamente, del primero que voy a hablar es el más antiguo, ¿no?, el que se publicó hace unos 10 años aproximadamente, en 2012, en GloFish, de la FAO, sobre el impacto de la certificación ecológica en los resultados de las empresas. Bien, en este caso escogimos una muestra de empresas españolas que en algún momento obtuvieron la certificación MSC. Concretamente, como se puede ver ahí en la diapositiva, pues comenzamos en el 2005 con 25 empresas concretamente, hasta el año 2010, que es donde acabamos el análisis, porque ya no teníamos más datos disponibles. Y vemos que en diferentes momentos de ese tiempo, pues estas 25 empresas, en algún momento del tiempo, pues digamos que se certificaron por MSC. Son empresas tanto productoras de productos pesqueros o acuícolas
y también comercializadores, transformadores, ¿no? Como empresas que pueden ser también productoras, conserveras, que realizan ambas actividades, o también una actividad de distribución. Bien, en este caso hicimos con los datos una serie de regresiones utilizando diferentes metodologías. Los resultados, independientemente de la metodología utilizada, pues son muy similares, nos dieron prácticamente los mismos resultados, y como podemos ver aquí, el tamaño de la empresa, ¿no? Del productor, era muy importante, tiene un efecto positivo, podemos ver, tanto en cuota de mercado como en rentabilidad económica o sobre margen de ventas que tiene la empresa, pero también vemos un impacto muy significativo estadísticamente en cuanto la empresa obtuvo la certificación MSC. Como vemos, este impacto positivo que tiene sobre la rentabilidad, tanto económica como sobre ventas, es bastante significativa estadísticamente. Vemos que también hay un efecto positivo en la cuota de mercado, aunque este efecto o impacto pues, no resultó ser estadísticamente significativo. Con lo cual, bueno, pues después de este estudio, bueno, pues llegamos a la conclusión de que sí que a partir de la fecha del año de implantación de la certificación MSC en estas empresas, sí que podemos concluir de que tuvieron una mejora en la rentabilidad de estos negocios. Bien, el segundo estudio que voy a presentar ya es más reciente, es un estudio que ha sido publicado en 2020, concretamente es un estudio publicado en Marine Policy y es sobre las recompensas o premios en el precio de productos certificados por MSC de cara al productor. Bien, este es un estudio un poco diferente al anterior. En el anterior realmente estábamos cogiendo empresas que tenían la certificación de la cadena de custodia. Aquí concretamente ya tenemos una certificación que es el otro tipo de certificación, que es la certificación de la pesquería. Bien, aquí MSC evaluó la pesquería del pulpo común en Asturias. Concretamente, bueno, pues se certificó esa pesquería y se concedió el certificado MSC para, digamos, las capturas que se pescaban en la pesquería y se desembarcaban en 4 puertos del Principado de Asturias. Bien, en este estudio, como se puede ver aquí en los resultados, bien, cogimos, todo esto son precios en lonja, son precios en mercado, obtenidos con la venta que obtiene el productor en estas lonjas de diferentes puertos asturianos. Como podemos ver aquí, cogimos el periodo anterior a la certificación MSC de esa pesquería, o sea que cogimos los años del 2010 hasta el 2015, y a partir del 2016 es cuando se certifica la pesquería, y cogemos ahí 4 años desde el 2016 hasta el 2019. Bien, como podemos ver, se diferencian los puertos con certificación MSC y sin certificación. Tenemos los precios medios anuales de pulpo común, en cada una obtenidos a partir de los precios en lonja. Como vemos aquí, obtenemos la diferencia en valores medios, ¿no? En los precios en lonja, tanto en los puertos con y sin certificación, y la diferencia que hay en cada uno de los periodos. Bien, como podemos ver aquí, la diferencia fue de 2 euros el kilogramo en el caso de los puertos sin certificación, y en el caso de los puertos con certificación se obtuvo un poco más de 1 euro el kilogramo de diferencia. Una diferencia que, bueno, puede parecer que no es mucho, pero realmente teniendo en cuenta que el precio medio, como vemos aquí, está entre unos 5 o 6 euros el kilo, más o menos, porque va fluctuando, pues realmente, relativamente sí es una diferencia importante o significativa. Como podemos ver aquí, la diferencia resultó ser estadísticamente significativa. Hicimos el mismo análisis, pero con otro procedimiento, con regresión, teniendo en cuenta, introduciendo las cantidades también comercializadas en cada uno de los puertos, teniendo en cuenta cuándo se
se certifican los puertos y ver el efecto que tiene sobre los precios, y obtenemos también un resultado significativo positivo, y en este caso el margen que se obtiene es de 1,11 euros el kilogramo. O sea que podemos ver, a partir de este estudio o trabajo, de que realmente aquí podemos ver la gráfica, ¿no?, de las variaciones en los precios. Aquí vemos a partir de este momento, cuando los puertos ya están certificados con MSC, empieza a haber una diferencia significativa, relevante, en ese diferencial de precio. Y bueno, como vemos aquí, la diferencia de precio fluctúa según el método que hemos utilizado, pero bueno, estaría entre 1,05 y 1,11 euros el kilogramo de sobreprecio, de premio en el precio, lo que viene a ser más o menos en el precio medio del pulpo asturiano no certificado de entre un 15 y 25%. Bien, esto realmente es algo importante. Es un resultado que además es similar a otros obtenidos en otras certificaciones MSC de otras especies en otros países, con lo cual, bueno, pues parecía un resultado congruente. Bien, si analizamos un poco los beneficios y costes que conllevó esta certificación, para demostrar un poco el beneficio no solo que aporta una certificación MSC a las empresas de la cadena de custodia, sino también a los productores, ¿no? Podemos ver aquí que cogiendo el mínimo, ¿no?, el 1,05 de sobreprecio, ¿no?, que tenemos, si le añadimos que más o menos se vienen a vender unas 100 toneladas anuales, más o menos, de este producto en el mercado, pues podemos ver que más o menos obtenemos un ingreso extra con la certificación de manera anual de por encima de los 100.000 euros, ¿no? Bien, el coste que conllevó esta certificación, como vemos aquí, fueron de unos casi 44.000 euros, la mayor parte subvencionado, tanto una contribución de la Unión Europea a través del Fondo para la Pesca, donde se aportó algo más del 60% del coste, unos 27.000 euros. Luego también hubo una contribución pública por parte del Gobierno regional del Principado de Asturias, que fue a ser de unos 9.000 euros. Y luego el Grupo de Acción Costera de Navia Porcía, que estos grupos se dedican al desarrollo económico-social de estas zonas costeras en Europa, bueno, pues aportó el resto, unos 7.600 euros. Como podemos ver aquí, ¿no?, la diferencia entre los beneficios aportados y los costes, pues lógicamente da un resultado positivo. Bien, y ya por último presento el último estudio que ha sido publicado el año pasado, en 2021. Este es un estudio diferente al anterior, porque aquí ya hablamos de las recompensas, ¿no?, para los inversores de empresas ecocertificadas. En este caso estamos hablando de empresas internacionales, empresas ya de un cierto tamaño, porque cotizan en ciertos mercados internacionales, sobre todo hay muchas empresas asiáticas, pero también americanas y algunas europeas. Y se trata de ver si ha tenido un efecto positivo la certificación o la obtención del certificado MSC en, digamos, el valor de mercado de estas compañías, ¿no? Y que realmente el inversor ha obtenido un beneficio de esa certificación. Aquí, lógicamente, se trata de una certificación de la cadena de custodia, porque estamos hablando de empresas que se dedican principalmente a todo el tema de procesado, transformación del producto, lo que sería envasado, y luego también distribución. Hay alguna empresa de producción, pero la mayoría son empresas de transformación y distribución. Bien, lo que hicimos fue coger una serie de días anteriores a la fecha oficial de certificación MSC, y vimos la variación, la obtención de un rendimiento extraordinario o anormal pasadas esa fecha de certificación, ¿no? Bien, cogimos ventanas de 1, 2, 3 hasta 20 días después, y como se puede ver aquí, en promedio, la mayoría de las empresas obtuvieron un beneficio, un mayor valor de mercado, un incremento de su valor de mercado,
debido a esa certificación MSC. Como vemos aquí, una semana después de la fecha de la certificación, se obtuvo un incremento promedio en valor de un poco más de un 1% y pasados los 20 días de un 2,64%. Bien, para que nos hagamos una idea de la importancia de este incremento de valor, si esto lo trasladamos a base anual, estaríamos hablando de incrementos del 50% anual. O sea que esto sí realmente es un efecto, un impacto muy importante en el valor de esas compañías. Bien, con lo cual, las conclusiones que obtuvimos de este trabajo es que los inversores reaccionan positivamente a la decisión de permitir que un tercero evalúe y controle la implementación de estas prácticas productivas sostenibles, y que en el caso concreto de MSC pues vimos esa reacción positiva en promedio de los inversores en los mercados. Lógicamente, este resultado, la lógica que hay detrás es que realmente el inversor posiblemente lo que está valorando es que una empresa hoy en día que obtenga esta certificación lo que va a obtener en el futuro es unos mayores beneficios comerciales, también una mayor reputación. Todo ello le va a conllevar una mejoría en principio de los ingresos y de los beneficios, y eso es lo que está valorando a priori el inversor, ¿no?, cuando ve que una empresa obtiene esta certificación. Bien, otro resultado muy interesante que obtuvimos del estudio es que realmente aquellas empresas que tenían mayor valor eran precisamente las que estaban en peor situación, digamos, económica, con peores ratios de rentabilidad y una menor facturación. Y son precisamente estas empresas que estaban en peores condiciones las que a partir de la certificación MSC mejoraban mucho más su valor que el resto promedio del resto de compañías. Bien, ya para terminar mi presentación, a modo de conclusión, ¿no?, después de ver estos tres estudios, es que la sostenibilidad medioambiental, ¿no?, de los recursos naturales y concretamente de estos recursos pesqueros marinos, pues no iría en contra, ¿no?, de la sostenibilidad económica de las empresas o de los productores. Y nada más, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, José Luis. Tremendamente interesante tu presentación. La verdad es que me quedo con algunas ideas, por ejemplo, el tema del pulpo, esos diferenciales de precio. Aquí también me gustaría decir que nosotros estamos acompañando esta pesquería desde hace años y vemos que científicamente ya se ha demostrado que hay un diferencial de precio a mejores, pero también estamos notando que hay muchísimos otros impactos positivos, que pues esta gente ahora está mejor organizada, tiene mejor capacidad de diálogo con la administración, se ha generado nueva ciencia para gestionar mejor el recurso, infinidad de cosas han conseguido que sus compradores vayan a recogerles el producto a los puertos cuando antes ellos, después de pescar, en muchos casos tenían que ir a repartirlo. O sea que esto es como una parte, no la única, es una parte muy importante, pero no la única. Perdón, Alberto, totalmente de acuerdo. Y de hecho, cuando empezamos el estudio y a escribirlo, la idea era no solo presentar los beneficios económicos, sino también esos otros aspectos, pero había una dificultad, dos dificultades. Una era que es más fácil justificar o documentar esos beneficios económicos. Los otros beneficios, vamos a llamarlos indirectos, que obtiene la sociedad, ¿no?, la población, son más difíciles de cuantificar o de obtener. Entonces, y al redactar el trabajo, pues nos aconsejaron desde la publicación, ¿no?, de que realmente nos centrásemos no tanto en difundir todos los beneficios, sino igual en aquellos aspectos más concretos y que eran más demostrables, ¿no? Sí. Y bueno, esa es la razón de por qué al final, bueno, pues el estudio solo recoge eso. Pero sí que es verdad que nosotros cuando lo planteamos veíamos que había otros beneficios, no solo económicos, o también económicos, pero que impactan no solo al productor, sino a toda la comunidad, porque beneficia a los puertos. Tengamos en cuenta que estos son puertos pesqueros pequeños, con una población, lógicamente, que necesita un mayor desarrollo económico, social, y que esto puede favorecer, ¿no?, ese desarrollo. Sí, efectivamente. Nosotros hemos recogido un poco estos intangibles en algunos blogs, en algunas historias que hemos escrito. Mis compañeros lo están poniendo por ahí en el chat, por si alguno tuviera
interés. Y también me quedo con una idea que has dicho al final que me parece súper potente, una idea fuerza muy grande, y es que ser sostenible es bueno para el ecosistema, pero además es rentable, ¿no? Entonces, si lo haces bien es rentable. Entonces, bueno, yo creo que es una idea muy potente. Estamos acumulando un poquito de retraso, pero espero que después nos dé tiempo a seguir hablando un poquito sobre esto. Muchas gracias, José Luis. A vosotros. Bueno, pues nada, me gustaría invitar ahora a nuestra siguiente invitada. Nuestra siguiente invitada es Marga Andrés. Bienvenida, Marga. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Marga trabaja en ACTI en el área de gestión pesquera sostenible desde hace más de 12 años. Si bien empezó en el mundo de la investigación pesquera en el momento en el que se cerraba la anchoa, la pesquería de la anchoa, ya por el 2008, que fue un momento muy icónico y que muchas veces hemos reflexionado sobre las consecuencias que tuvo. Y bueno, nada más ver que ahora la anchoa está en máximos históricos, ¿no? Pues aquel era el momento en el que Marga comenzaba sus pinitos con ACTI y actualmente está especializada en el desarrollo de modelos bioeconómicos, la evaluación de impactos de la actividad pesquera, así como de otras actividades marinas. Bueno, Marga, participas en muchos proyectos europeos como SeaWise, que busca una mejor gestión basada en el ecosistema, este enfoque ecosistémico que desde MSC también tanto intentamos promover, otros proyectos como MESO, que evalúan la explotación de especies mesopelágicas, o BioGears, que es un proyecto para reducir los impactos ambientales de las cuerdas de base de la producción acuícola. Y también, como comentaba yo al principio, estás acompañando a alguna de las pesquerías certificadas, en este caso Echebastar, con el desarrollo de distintos proyectos científicos para solucionar estas condiciones de mejora que les exige la certificación de MSC. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros y todo tuyo. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y poderos contar un poquito lo que hacemos desde ASTI en relación con MSC. Voy a compartir pantalla y me avisáis si la veis. Yo creo que ya la estaréis viendo. Bueno, nada, nosotros, primero gracias por invitarnos a poder compartir con vosotros un poquito lo que hacemos desde ASTI en relación con el MSC, nuestra experiencia con MSC. La presentación se titula Ciencia, Innovación y Tecnología, la experiencia de ASTI en la certificación MSC. Bueno, contaros antes que nada un poquito qué hacemos en ASTI. En ASTI somos un grupo, aquí solo hay una pequeña representación, pero que hemos estado todos estos que veis aquí muy involucrados con pesquerías que se han certificado con el MSC. Y entre estas personas y unos cuantos más, lo que hacemos es evaluar un poquito la gestión pesquera, ¿no? En ASTI estamos especializados en observación y datos, evaluación de gestión integrada de recursos vivos, aproximación ecosistémica a la gestión, así también como tenemos un equipo de tecnología pesquera que busca reducir los impactos medioambientales de la pesca extractiva, mejorar las operativas de pesca y la eficiencia energética. Y bueno, pues todo este conocimiento que desde ASTI vamos generando desde hace mucho tiempo, que siempre vamos un poquito con la idea en la cabeza de pesca sostenible, pues podemos hacer, ya que también estamos involucrados y participamos directamente en grupos de evaluación de los stocks pesqueros a nivel internacional, pues bueno, lo que podemos hacer y lo que damos a las empresas a veces recurren a nosotros para darles apoyo científico, asesorarles, apoyarles ya que tenemos conocimiento para mejorar el conocimiento con respecto al estándar MSC, desarrollamos nuevos conocimientos y utilizamos tecnologías punteras pues, para medir el impacto de la pesca. Bien, dicho esto, las pesquerías en las que ASTI igual hemos estado más involucrados o hemos ayudado a que se certificasen, es para la flota de bajura, que son los que operan más cerca de la costa, pues la anchoa del Cantábrico y el bonito del norte, que están ambas certificadas. También se certificó la sardina del Golfo de Vizcaya, pero dado al estado del recurso en su día, pues se cerró, que esperemos que se vuelva a abrir pronto. Luego, la flota tunera congeladora, aquí también hemos estado apoyando a Echebastar en la certificación del atún listado del Índico, así también la flota rastrera también certificó el bacalao del mar de Banes. Y ahí hemos estado trabajando con ellos desde antes de la certificación y después de la certificación y seguimos con ello, ¿no? Es un poquito lo que había dicho antes Alberto, pues son tres condiciones, ¿no? Tres principios, perdón. Y puedes cumplirlos todos, si algunos puedes cumplirlos, pero no del todo, entonces necesitas hacer cosas para demostrar que estás mejorando en la sostenibilidad de tu actividad pesquera. Entonces nosotros lo que hacíamos, lo que hemos hecho, lo que seguimos haciendo es a través de proyectos de investigación dar evidencias de que esa sostenibilidad se puede mejorar, se está mejorando y que alcanzamos los principios, ¿no? Que vamos poquito dando pasos hacia adelante. Entonces empezamos con lo que hemos hecho con la anchoa del Cantábrico y el bonito del norte, la flota de bajura.
Bueno, aquí lo que pasaba, por ejemplo, con el bonito del norte es que no había unas buenas reglas de explotación. Entonces, lo que hicimos es con los grupos del ICCAT, es el organismo internacional que evalúa estos recursos, pues intentar establecer, y se establecieron unas reglas de gestión y unos puntos de referencia para que estuviese mejor definido cómo explotar esta especie. También con la flota de bajura, tanto para la anchoa como para el bonito, en ASTI hemos implementado un muestreo de descartes con observadores a bordo de los barcos de cerco y cacea para ver cómo están, o sea, las capturas que se hacen de tanto las especies objetivos como de las especies no objetivos. Y bueno, ya se publicó en un paper que el impacto, que las capturas de, digamos, especies no deseadas son muy bajas. Este arte de pesca es bastante selectivo y se podría decir que es sostenible, ¿no? Más, el bacalao. El bacalao es una flota de arrastre que opera en el Ártico. ¿Qué problema había, entre otros? ¿Qué problema aquí había? Igual que necesitábamos más información, más conocimiento científico, más investigación, pues era el impacto de esta pesquería en las especies vulnerables como las esponjas y los corales. Entonces hicimos 2 años de campaña y mapeamos dónde estaban esas especies y qué iteración tenía esta flota con esas especies que eran vulnerables. Y vimos que, bueno, la conclusión fue que esa iteración era baja y, bueno, pues que esta flota respeta bastante, ¿no? Estas especies, ¿no? El hábitat de estas especies. Más, el atún listado. Aquí os voy a contar un poquito más porque es la especie donde está yo más involucrada. Aquí hemos hecho varias cosas. La primera, así a grosso modo, se hizo un estudio sobre la iteración de esta pesquería en el ecosistema, identificando todos y cada uno de los impactos que tienen en los diferentes elementos del ecosistema, desde las especies en sí hasta el fitoplancton y el cambio climático, tanto efectos directos como efectos indirectos. Esto fue un estudio donde se identificaron todos aquellos impactos y a partir de este estudio es donde se puede empezar a, digamos, a focalizar dónde necesitamos más conocimiento, más información, ¿no? Para el principio 2 del MSC. Así, también en ASTI hemos innovado como, pues, con nuevos materiales sostenibles para mitigar los impactos en el ecosistema de los dispositivos concentradores de peces, ¿no? Que son los DCPs, se llaman OFATs en inglés, por eso se llama BioFat. Entonces, lo que hemos estado haciendo es mirar, antes estos dispositivos se construían con poliamida, que era cuando una red de un pesquero llegaba al final de su vida útil, se construían estos con plástico, ¿no? Y bueno, pues se estableció por regulación que era mejor buscar materiales biodegradables que fueran más bondadosos con el medio ambiente y estuvimos probando varios materiales, ¿no? Y diseñando a ver si funcionaban de la misma manera, si la pesca era tan eficiente. Y bueno, pues además de eso también, con este estudio identificamos opciones para mitigar impactos de estos objetos agregadores de peces en el ecosistema, así como que también se hizo una evaluación socioeconómica del cambio de los anteriores que estaban construidos con plástico a estos que están construidos con materiales bio que se degradan en menos tiempo. Más también, bueno, las estuvimos midiendo y todavía hubo un proyecto y ahora está la segunda parte del proyecto. Estuvimos analizando la supervivencia post-liberación del tiburón sedoso. ¿Qué hacíamos? Poníamos unas marcas, aquellos tiburones que caían en las redes, y poníamos unas marcas y les liberábamos para ver si después de haberles capturado y liberarlos seguían con vida, y además estas marcas que pueden seguir con ellos entre 6 y 12 meses cogen la ruta donde están, la temperatura, la profundidad, entonces nos dan las pautas migratorias de estos tiburones, lo cual nos ayuda mucho a establecer planes o protocolos para que no impactemos tanto sobre este tipo de tiburones, ¿no? Y también estamos haciendo un estudio sobre el impacto que pueden tener esos dispositivos agregadores de peces que he comentado antes sobre los corales. Este proyecto está comenzando. Hemos identificado aquellas zonas
se ve muy pequeñito, pero aquellas zonas donde hay corales, y hemos hecho un ranking de qué zona, en qué digamos, país tiene más riesgo de que estos dispositivos agregadores de peces impacten sobre el coral. Bueno, toda esta información que va a salir de este proyecto nos va a ayudar a también hacer planes y gestionar de una manera mejor los dispositivos concentradores de peces para que hagan un menor impacto en los corales. Estos son, a grosso modo, algunos de los proyectos que hemos hecho para que estas empresas que se han certificado vayan cumpliendo con las condiciones que se han establecido de MSC. Y bueno, como acabo con esto, la ciencia y la tecnología están en constante desarrollo y lo que parece que es futuro es presente porque ya está aquí. Y bueno, y seguimos con cosas que, bueno, pongo algunas ideas que se pueden implementar para una mejor gestión, como puede ser el ojo electrónico, que en vez de que haya observadores, personas a bordo, que sea unas cámaras que puedan identificar cuántos peces, qué peces y hacer, digamos, generación de datos de una manera más automática, datos que cada vez tenemos un mayor poder computacional, datos que existen tantos medioambientales como de la cadena trófica y hacer así unos modelos de gestión más robustos, más completos e incluso, ¿por qué no?, una gestión a tiempo real, datos del momento que tal como viene se gestiona. Y bueno, y aquí seguimos la frontera del conocimiento científico y tecnológico y muy en línea con MSC, porque creo que lo que persigue también lo perseguimos nosotros, ¿no? Y al final es una buena simbiosis. Y bueno, esto era todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marga. Muchísimas gracias por esta presentación tan interesante, también en medio de dificultades técnicas que siempre a uno le hacen más difícil centrarse. Así que yo tengo muchas preguntas sobre las empresas de túnidos, preguntas sobre la anchoa, pero como vamos un poco justos de tiempo, yo creo que voy a dar paso ya a los otros dos ponentes. José Luis, Katie, por favor, si queréis conectar vuestras cámaras y podemos empezar a discutir y a comentar cosas. Bien, ya os veo a todos. Perfecto. Bueno, había una pregunta que ahora mismo no la puedo ver porque la sesión se ha caído, pero si no recuerdo mal, había una pregunta del público y decía que qué ha pasado con la certificación MSC, que por qué se retiró de la certificación MSC y que cómo MSC garantiza o asegura que se estén minimizando los impactos ambientales. Esta pregunta, porque tiene que ver más directamente. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas si alguien se ha ido conectando a lo largo de esta última ponencia de Marga Andrés, porque hemos tenido un problema técnico, hemos perdido la conexión, pero ya la hemos retomado y luego también, bueno, pues esta sesión estará grabada y estará accesible en el canal de MSC, así que si alguien se ha perdido una parte o algo así, pues podrá tener acceso. Y luego, respondiendo a esta pregunta sobre la sardina portuguesa, bueno, pues el motivo es muy claro. Simplemente el estándar MSC, uno de los requisitos que te pide es que la biomasa de tu stock objetivo esté fluctuando en torno al rendimiento máximo sostenible. Y hubo un momento en el que la sardina portuguesa no estaba ahí. Los informes científicos decían que tenía un problema serio de biomasa, estaba por debajo de un punto de referencia, uno de los puntos que comentaba antes Katie, de la biomasa límite, y en cuanto está por debajo de ese punto de referencia no es certificable. Entonces, bueno, pues debido a la baja biomasa no fue capaz de continuar con la certificación. Y bueno, y veremos ahora que se está recuperando. Sirvió un poco de darse cuenta, el hecho de perder la certificación también sirvió para darse cuenta de que había un problema serio en la sardina y también para empujar estos procesos que también Katie comentaba, como el desarrollo de un plan de gestión, el desarrollo de reglas de control de capturas, ¿vale? Esto en cuanto a la sardina portuguesa. Y en cuanto a cómo MSC garantiza que se dan los menores impactos ambientales, pues bueno, no quiero extenderme demasiado por el tiempo que tenemos, pero hay una serie de indicadores que miden específicamente no solo cómo es la salud de la especie que está certificando, sino también cómo es la salud de las especies primarias y secundarias, que son otras especies comerciales o no comerciales que la pesquería puede capturar de manera incidental. También hay una serie de indicadores que miden y que los auditores tienen que ver evidencia científica y cuantificable de cómo son los impactos en los hábitats, de cómo son las interacciones con especies marinas protegidas, indicadores en relación a el ecosistema en general. Por ejemplo, relaciones depredador-presa, si alguna de estas pesquerías está influyendo en rutas migratorias, todo ese tipo de cosas se ven en los indicadores de ecosistema y tienen que estar cuantificados y los auditores puntúan si los impactos son asumibles, si están minimizados o no. Eso sería un poco la revisión general. Vuelvo a animar a todo el mundo a que escriba sus preguntas en el chat
pero entre medias a mí me gustaría empezar a lanzaros alguna pregunta. Entonces, bueno, pues Katie, que tú eres la que llevas más rato descansando, me gustaría preguntarte algo que me ha resultado curioso, es que, bueno, MSC es una certificación fundamentalmente ambiental, aunque tiene una parte social, de derechos laborales, etcétera, pero el core es ambiental. Entonces, me ha sorprendido el ver que una de las consecuencias más extendidas era pues, estos impactos sociales positivos. Entonces, me gustaría si nos pudieras comentar un poquito más, brevemente, en un par de minutos, porque no tenemos mucho más, pero si nos pudieras comentar un poquito más en este sentido. Sí, como dije en la presentación, lo que pensamos primero cuando pensamos al programa MSC son los impactos ambientales, pero la verdad es que contamos con unos impactos positivos del mercado para que den la motivación a todos esos actores que todos tienen que involucrarse para que tenemos los resultados exitosos de algunas de esas pesquerías. Lo interesante es que hay mucha atención en los impactos económicos porque definimos eso una estrategia de mercado, pero la verdad es que hay muchos impactos sociales que muchas veces son no esperados tampoco de los participantes en la certificación, pero a veces son las razones que ayudan a que quieran quedarse certificados y continuar a hacer mejoras y certificarse otra vez. Muchas gracias, Katie. José Luis, un poco al hilo de lo que comentaba Katie, de estos impactos sociales y económicos, durante tu presentación hablabas de mayores beneficios, mejor reputación. Me gustaría saber cuáles son, no sé, ¿ha habido algún resultado que no esperarais en vuestras investigaciones que, digamos, no estuvieran en la hipótesis inicial, tanto en el pulpo o en cualquier otro, y que os haya sorprendido por cualquier motivo en concreto? No, negativamente no. Al contrario, positivamente, ¿no? Yo creo que a mí, igual de los tres trabajos, el que más me sorprendió por el resultado fue el del pulpo, precisamente por ese impacto tan significativo y sobre todo al momento, ¿no? Porque a veces hay medidas que se toman o políticas que se llevan a cabo y esos efectos o impactos no se ven tan rápido, ¿no? Se tardan más en trasladar, digamos, los efectos positivos a las empresas o a los productores, ¿no? A veces se tarda mucho más tiempo en verlo, ¿no? Y la verdad que sí, esto a mí me sorprendió un poco, ¿no? Ver un resultado tan rápido. Yo pensaba que igual se iba a ver un poco más en el tiempo, ¿no? Y realmente sí que es verdad que ya desde el primer año de la implementación de la certificación ya se ve un efecto positivo bastante significativo, ¿no? Entonces yo creo que eso es bastante, me sorprendió, pero en un aspecto positivo, ¿no? También era otra cosa que teníamos, no sé, nuestras dudas, ¿no? De ver si íbamos a ver, porque si hay muchos estudios realizados a nivel de consumidor, de consumo, ¿no? De la predisposición de ciertos consumidores a comprar este tipo de productos y a pagar un sobreprecio sobre ellos. Pero muchas veces, yo por ejemplo, que he estado en diferentes reuniones técnicas, en congresos, oyes mucho de, bueno, pero estos beneficios parece que no llegan al productor, ¿no? A la primera etapa, ¿no? De producción, que solo se queda digamos, el distribuidor, ¿no? O las grandes cadenas de distribución. Que esto parece como que no llega al pequeño productor. Y eso también me sorprende, ¿no? Decir, bueno, pues mira, no parece que este sea el caso, ¿eh? También aquí hay que tener cuidado porque hace falta más investigación para poder generalizar. Yo creo que esto es una especie en concreto que puede tener un mercado que valore mucho este tipo de productos.
y que igual si vamos a otro tipo de especie, otros mercados, igual realmente no vemos ese efecto tan beneficioso o tan rápido, ¿no? Por eso hace falta investigar más y conocer más sobre estos impactos y cómo afectan, ¿no?, al precio de los productos y a los ingresos y beneficios de los productores. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros estamos viendo que en algunos sitios el price premium no es tan evidente como puede ser en la pesquería del pulpo por distintos motivos y no está garantizado. Sí que vemos, por ejemplo, impactos sociales, vemos en casi todas, y eso a mí a lo largo de los años me ha ido sorprendiendo muy gratamente, ¿no? Impactos de empoderamiento de las comunidades, sobre todo en pesquerías más costeras quizás, ¿no? Pero bueno, sí, impactos en mejoras medioambientales vemos muchas y sobre todo en pesquerías industriales que tienen un impacto más grande, entonces cuando reducen sus impactos se nota más, ¿no?, a nivel ecosistémico. Marga, volviendo así un poco con, bueno, pues con el tema de la información científica, que es en parte a lo que os dedicáis vosotros, estamos en un proceso de revisión del estándar. Cada 5 años se revisa el estándar, ya lo comentaba Laura al principio, y bueno, una de las ideas es aumentar la exigencia en cuanto a necesidad de información independiente, o sea, no solo observadores a bordo, sino que pueden ser observadores electrónicos, campañas oceanográficas, pero como aumentar esa exigencia en información independiente. Quería preguntarte, en tu experiencia con la pesquería de anchoa, en la que habéis diseñado proyectos de muestreo, habéis generado información científica, ¿tú crees que la información científica para pesquerías de la anchoa o para este tipo de pesquerías de bajura en costas españolas es suficiente? ¿Debería haber una mayor cobertura de observadores? ¿Tenemos una idea general de qué es lo que pasa? ¿Tenemos que mejorar? ¿Cómo ves esto? Estás con el micrófono apagado. Típico. La información científica es mucha, me refiero a la que existe, ¿no? Desde la evaluación del propio stock, que se hace a través de campañas oceanográficas. También es muy importante lo que se va capturando, tanto especie objetiva como otros. En este caso, en la anchoa fueron observadores físicos, personas que fueron allí a evaluarlo. También se dieron protocolos para que los mismos pescadores fueran ellos los que fueran apuntando de alguna manera, pero no se coge una información ni tan rigurosa y al principio pueden empezar con ganas, pero luego el manejo a bordo no les deja tiempo para hacer eso. Entonces creo que es muy importante que exista y que se promueva de una manera cada vez más activa esta información científica independiente. Ya puede ser por un ojo electrónico, unas cámaras que se pongan, ya pueden ser por observadores a bordo. ¿Es suficiente? Cuanto más, mejor. Pero, por ejemplo, la anchoa es una especie que ha sido muy estudiada. Ha sido muy estudiada, hay un plan de gestión. En principio, con el estudio que se hizo a bordo para ver las capturas no deseadas, se estima que, bueno, que como la tendencia es muy parecida, no hay grandes, o sea, que es suficiente, ¿no? Por ahora es suficiente, pero al respecto yo creo que siempre que se mejore la información científica, el conocimiento científico, siempre se va a mejorar la sostenibilidad en todos los sentidos. Yo soy economista también, desde el punto de vista del ecosistema, desde el punto de vista de economía, cuanto más información, más puedes hacer, ¿no? Y si es científica de una manera independiente, pues más fiable va a ser. Fenomenal. Estamos llegando al límite del tiempo, pero no me resisto a hacer un par de preguntas más y bueno, vamos a intentar extender 5 minutillos más, ya que hemos tenido ese pequeño corte técnico, vamos a extender 5 minutillos más, a ver si nos da para hacer un par de preguntas antes de que Laura haga la clausura así formal. Katie, bueno, desde hace ya varios años, una de las prioridades en la agenda medioambiental mundial es el tema del cambio climático. Entonces, me gustaría saber, tú como científica principal en MSC, cuáles son los planes y cómo va a encajar el cambio climático a futuro en el programa de MSC. ¿Nos puedes dar alguna pincelada de cómo se va a incluir esto? Sí, seguramente todo el mundo está pensando en cómo adaptar al cambio climático, cómo reducir los impactos, y el MSC ha empezado a pensar en esto también. Empezamos a hablar un poquito por lo menos de las cosas que consideramos importantes. Por ejemplo, hicimos un video
donde hay varias personas colegas de MSC y pesqueros que hablan de su experiencia. Seguramente lo que sabemos que es importante es identificar cuáles son las herramientas que necesitamos para ayudar a las pesquerías a adaptarse, porque también las que son sostenibles puede ser que no consigan de mantener su sostenibilidad, porque los cambios de las especies, del medio ambiente cambian también cómo funcionan las reglas de gestión, y la gestión no está cambiando suficientemente rápidamente. Yo estoy involucrada en un proyecto de investigación, por ejemplo, en cómo cambiar la división de poblaciones que cambian su distribución con el cambio climático. Y estamos pensando en todos los varios elementos que afectan las pesquerías, la cadena de suministración, y tenemos que abrochar de todos lados con estrategias en cómo se aplica el programa y quizás también en los estándares. Y es lo que estamos empezando a hacer ahora, es definir esas estrategias. Muchas gracias, Katie. Mucho trabajo por delante, mucho trabajo por hacer. Nada sencillo, porque lo que viene es complicadísimo y la situación, bueno, pues va a ser muy complicada en las próximas décadas. Así que nada, ánimo y ahí seguimos. Y hablando también un poco de prioridades futuras de investigación, pues José Luis, me gustaría preguntarte quizás una doble vertiente, ¿sí? ¿Cuáles son las prioridades que vosotros como grupo de trabajo en la Universidad de Cantabria tenéis? Y también si tienes alguna idea de por dónde deberían ir las prioridades de investigación de MSC a futuro. Eso ya creo que no me corresponde a mí, ¿no? Yo creo que ya es cosa de vuestra organización. Yo creo, bueno, yo en este aspecto hablo desde un punto que es el económico y lógicamente no es igual el más importante aquí, ¿no? Es más el medioambiental. Pero, hombre, yo como he comentado antes, sí que es necesario, yo creo, mejorar temas de información, como ha comentado Marga, el tener muchos datos e información sobre ciertos aspectos y que llegue a las manos de los investigadores. Yo creo que eso es importante para mejorar la gestión de las especies. Por ejemplo, yo creo que es algo, por ejemplo, en Europa con la gestión de las pesquerías, con el STEF, es algo que se ha venido haciendo de manera continua, mejorar la información que cada gobierno ha proporcionado, ¿no? sobre aspectos sociales, económicos, medioambientales, agrupar esas tres áreas, ¿no? de información y juntarlo para mejorar, y de hecho pues se ve que ¿no? una mejora en la gestión a lo largo del tiempo, ¿no? de las pesquerías. Yo creo que esa es una labor importante, o sea, centrar, ver cómo conseguir más información, mejor información de más calidad y sobre todo que integre esas tres patas, yo creo. Los aspectos medioambientales, los aspectos económicos y los aspectos sociales. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, ya para acabar la última pregunta, me gustaría hacerte a ti, Marga. Y bueno, ¿por qué no acabar con una pregunta un poco controvertida? Porque bueno, también creo que son estos foros en los que se puede hablar públicamente de muchas cosas, siempre desde un punto de vista técnico y científico, más que ideológico. Entonces, mi pregunta va sobre el arrastre. Has comentado, bueno, pues una pesquería de arrastre que está certificada con MSC y trabajos científicos que habéis hecho vosotros. Desde MSC, en MSC hay pesquerías certificadas y nosotros defendemos que estas pesquerías, no el arrastre en sí mismo, sino estas pesquerías que están certificadas y que hacen arrastre, son sostenibles. Entonces, bueno, quería preguntarte tu opinión, alguna reflexión sobre el arrastre y la sostenibilidad. ¿De qué parámetros depende, en tu opinión, que una pesquería de arrastre pueda o no pueda ser sostenible? Hombre, yo creo que, bueno, si cumple los principios de MSC, entonces, bueno, pues ya es una señal, ¿no? de que puede ser sostenible. Si hay unas reglas de gestión del recurso,
que están bien establecidas y se cumplen, también es una buena señal. Y sí que quizás no sea el arte más sostenible ni más selectivo, pero depende dónde lo hagas, va mejorando cada día más para que tenga cada vez menos impactos. Creo que sí que puede ser sostenible una pesquería de arrastre. Ahora, siempre hay que estudiarla con ojo, ver cómo se pueden minimizar los impactos, pero... y quizás no es la más selectiva, pero ¿por qué no puede ser sostenible? Depende, claro, la definición de sostenibilidad es muy amplia hasta donde quieras ir. Pero aquí, por ejemplo, sí que se ha visto que, bueno, que dices ese arrastre, pues las esponjas y los corales pues pueden verse afectados, sin embargo no se han visto afectados. Entonces yo entiendo que, como antes decía, todo es mejorable, pero es que sí puede ser sostenible. Fenomenal, pues muchísimas gracias con esa visión así más científica y más técnica de ACTI. Nos quedamos. Y Laura, sí que me gustaría en estos momentos invitarte, que tú estás por ahí, ya está, ya tenemos, y bueno, pues la lectura de este evento. Bueno, pues muchísimas gracias a Katie Longo, que se ha unido desde Londres, a José Luis Fernández, a Marga Andrés, a Alberto, a ti también, por supuesto, por moderar todo este panel tan interesante. Y yo voy a resumir algunas ideas de las que habéis dicho. En primer lugar, que la certificación o las mejoras no es algo estático, la definición de sostenibilidad, sino que esas mejoras se producen antes de la certificación y una vez que una pesquería se ha certificado sigue trabajando y sigue mejorando en muchos indicadores a largo plazo. También que aunque el estándar MSC es un estándar ambiental y nuestros indicadores se dirigen al impacto en el ecosistema de la pesquería, están cuantificados y hay evidencias de beneficios sociales y económicos. Y en muchos casos estos beneficios pues, son un mayor entendimiento con el sector científico, con la administración, esa licencia social que habéis comentado, pero también, como ha comentado José Luis, pues hay beneficios directos en el valor de las empresas que tienen un rendimiento económico que también se ha logrado analizar. Y me ha parecido muy interesante cómo esta interpretación de que los inversores en el momento de que una empresa se certifica prevén o interpretan que esa empresa va a ser más rentable en el futuro y va a tener unos mayores beneficios comerciales o va a ser una empresa más sólida. Creo que ahora que se está hablando tanto de las finanzas sostenibles, tener estas cuestiones en cuenta pues son muy relevantes. En relación a lo que ha comentado Marga de todo el trabajo que ASTI realiza en acompañamiento y asistencia técnica a las pesquerías que está en el programa MSC, hemos podido ver toda esa parte científica, ¿no? Tanto de conocer mejor la situación de las poblaciones, establecer reglas de capturas, ¿no? La gobernanza que es tan importante, incluso modificaciones del arte de pesca o en el caso del atún de los FATS, también cómo impactan en los corales. Bueno, hay muchas cuestiones, cómo se impacta en especies como el tiburón, que a veces no son tan evidentes cuando hablamos de la sostenibilidad de una pesquería, y la verdad es que es muy importante conocer que este trabajo se está haciendo y que es un trabajo complicado. Y sobre todo quería remarcar una de las ideas principales de la campaña Mares para Siempre, y es que la pesca sostenible existe y es posible, y vosotros, ASTI, estáis trabajando y haciendo posible esa ciencia detrás de las pesquerías. Y con esta idea ya me despido, agradecer a las personas que os habéis unido, disculpar el problema técnico que hemos tenido y bueno, deciros que os animamos a que os unáis a las demás actividades de esta semana que podéis ver en nuestra web y en el link que van a poner ahora mis compañeros. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.